Muy buenas tardes, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permita esta maravillosa oportunidad de estar con ustedes en este tiempo para alabar el nombre del Señor, celebrar también, ¿verdad?, la victoria de Cristo que nos ha dado a nosotros la salvación, esta salvación tan grande, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Así que les invitamos a permanecer con nosotros en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios y también escuchar la palabra del Señor que siempre nos confronta y nos enseña. Vamos a dar inicio a este tiempo de adoración. Lo vamos a hacer a través de una oración de ofrecimiento. Les invito por favor a que me acompañen en este momento. Oramos. Amado Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, porque tú has sido bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, porque tu bondad, Señor, es por todos los siglos y porque agradecemos, Padre, todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus misericordias y bondades. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y te alabamos y te damos gracias, Señor, por tus abundantes misericordias y bondades en este día. Guíanos conforme a tus mandamientos, guíanos conforme a tu palabra y enséñanos conforme a tu verdad. Te ofrecemos pues nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios. Lo hacemos a través de un canto. Saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a buscar en la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 14, Deuteronomio 28, 1 al 14. Dice la palabra del Señor de esta manera: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán,
y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Vamos a orar en este momento. Continuamos orando por la salud de nuestros hermanos enfermos. Seguimos pidiendo por la vida de nuestra hermana Carmela del Ángel, por nuestro hermano José Castillo y bueno, también nuestra hermana Silvia. Recordemos, ¿verdad?, que está pasando un proceso también de enfermedad. Roguemos al Señor por su fortaleza y porque el Señor también obre en su cuerpo. Así que, amados hermanos, vamos a orar en este momento y pidamos que Dios intervenga en todas esas necesidades. También sigamos orando porque Dios permita que este virus que ha atacado prácticamente a toda la humanidad pueda ser completamente erradicado, que Dios dé los medios necesarios que Él sabe usar para terminar, ¿verdad?, con esta pandemia conforme a su voluntad. Vamos a orar, hermanos, oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, oh Señor, es para siempre. En este día estamos delante de ti agradeciéndote porque sin duda, Señor, tu mano y tu palabra siempre reposan sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel siempre a tus promesas. Y, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestro pecado, tú, Señor, permaneces fiel. Gracias, Señor, porque indudablemente si estamos delante de ti es por tu gracia. Si estamos aquí, Señor, es porque tú tienes misericordia de nosotros. Y en esta hora, Padre, te ruego que tú fortalezcas a todos mis hermanos, nos ayudes, Señor, siempre a depender de ti. Y pongo en tus manos a nuestro hermano José Castillo y su esposa, nuestra hermana Carmela. Sabes, Señor, por lo que ellos están pasando, por situaciones verdaderamente complejas y difíciles, pero sabemos, Padre, que tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú eres paciente, Señor, y tú tienes planes también para la vida de nuestros hermanos. Te rogamos que tú les asistas, Señor, con tu misericordia y bondad. De igual manera, pongo en tus manos la salud de nuestra hermana Silvia. Tú conoces bien cómo está, Señor, cada parte de su cuerpo que está afectada. Y te pido, Señor, que conforme a tus misericordias, a la riqueza, Señor, de tu bondad, tú, Padre, actúes y te manifiestes, Señor, en su cuerpo. También te rogamos que tú bendigas a toda su familia, les proveas, Señor, en medio de las necesidades y tú, Señor, sostengas la vida de nuestros hermanos. También te rogamos por nuestro hermano Jaime, Señor, que está viajando constantemente, que tú lo guardes y lo cuides, Señor, en esta situación que ellos están enfrentando, Padre mío. Te pido, Señor, también porque tú estés en la vida, Señor, de nuestros jóvenes, de los jóvenes de la iglesia, de los niños, los adultos, y especialmente te ruego por la vida de Aarón, Señor, porque tú permitas que él vuelva a tus pies, que él, Señor, pueda verdaderamente entregarse, Señor, delante de ti, en verdad, Señor, arrepentirse de corazón y buscar tu rostro verdaderamente. También te pido por la vida de Pepe y de Kiri, porque tú, Señor, toques sus corazones y los traigas a tus pies. También por todos nuestros hermanos que pasan por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de necesidad y preocupación. Te agradezco, Señor, porque hasta ahora tú nos has sostenido y nos has guardado. Ayúdanos, Señor, a depender absolutamente de ti en todo lo que nosotros hagamos. Señor, permite que con humildad nosotros podamos servirte, que con amor podamos entregar, Señor, todo lo que hacemos. Ayúdanos a sentir gozo en cada una de las cosas que hacemos, Señor, para tu gloria y no para nuestra gloria. Usa pues a tu iglesia, Señor, en el extendimiento del reino, de tu reino sobre esta faz de la tierra. Haz, Señor, que nosotros podamos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies. Guíanos pues y enséñanos constantemente y permanentemente acerca de tu palabra y de tu verdad. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén.
Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto más. Las estrellas, que saber todo de ti, aunque no conozca todo, aunque seas maravilloso, como el sol cubre los cielos, tu bondad llena mi vida, por tu gran misericordia, gratitud te doy. Ver los mares, mas no comprender tu amor, como corrientes de agua, fluyen tus misericordias por el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy siempre te cantaré con gratitud, mi Dios. No hay alabanzas que puedan expresar el sacrificio por tu pueblo, Dios. No hay una canción que exprese lo fuerte, grande y dulce de tu amor, mi buen Jesús. Regresará, tu amor permanecerá, aunque los años pasaren, nunca cambiarás. Antes de la creación, por amor nos escogiste, y por tu fidelidad y gratitud te doy. No hay alabanzas que puedan expresar el sacrificio por tu pueblo, Dios. No hay una canción que exprese lo fuerte, grande y dulce de tu amor, mi buen Jesús. Expresar el sacrificio por tu pueblo, Dios. No hay una canción que exprese lo fuerte, grande y dulce de tu amor, mi buen Jesús. Buscamos en la palabra del Señor en el Salmo número 15. Salmo número 15 dice la palabra de Dios de esta manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios en este tiempo para exponer su palabra. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo número 15, ¿verdad? Apenas el 10% de todo lo que el Señor nos ha dado a través de los Salmos, pero bueno, esperamos en el Señor Él nos dé la vida y el tiempo para compartir esta serie de los Salmos. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Gracias por la vida, gracias por tus misericordias y gracias por tus bondades. Te agradecemos, Señor, porque sin duda alguna tú manifiestas tu poder y gloria en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, porque indudablemente, Señor, tú sostienes a tu iglesia. Y en esta hora, Padre, te ruego que me uses como instrumento de bendición en tus manos y permite, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, ¿verdad? Estamos estudiando este libro de los Salmos, que es un libro por demás, ¿verdad? Importante, interesante, como todo lo que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y estamos en el Salmo número 15, un salmo que comienza siempre con un cuestionamiento, comienza a hablar acerca de lo que Dios hace también, ¿verdad? Y principalmente reconoce la naturaleza de nuestro Dios, pero no solamente eso, sino reconoce quiénes, ¿verdad? Quiénes debemos adorar al Señor y cómo debemos prepararnos para poder nosotros presentarnos delante del Señor. La pregunta del Salmo 15, pues lo primero que va a inquirir es sobre las personas que son capaces de presentarse y vivir ante la presencia de Dios mismo. Esto, sin lugar a dudas, pareciera ser como que nos enfoca hacia un aspecto podríamos pensar, no sé, de obras o de un esfuerzo meramente humano. Sabemos que todas estas características que aparecen aquí, obviamente, solamente pueden ser logradas si la obra del Espíritu Santo, si la obra de Cristo se realiza en nosotros. Es decir, la palabra del Señor es muy clara y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Es por medio de Cristo que nosotros podemos tener acceso al Padre. Y el Señor Jesús lo dijo, nadie puede ir al Padre, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que en este salmo nosotros vamos a encontrar ciertas características, por supuesto, de aquellos que pueden presentarse delante del Señor. Pero ante todo tenemos que reconocer que nadie puede tener acceso delante de Dios por sus mismas obras, ya que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. Así que entonces es solamente por medio de la intervención, la mediación de Cristo por nosotros, que podemos nosotros acercarnos delante de nuestro Señor, ¿verdad? Así que más que un interés físico, en este caso, ¿no? de presentarnos físicamente delante del Señor, el salmista está interesado más en identificar los principios morales, los valores éticos, las conductas adecuadas y las acciones o las actitudes propias, ¿verdad? Los comportamientos requeridos que Dios, ¿verdad?, está estableciendo para que nosotros nos presentemos delante de Él. Si bien es cierto, como ya dijimos hace un momento, la única manera en que nosotros podamos ser aceptos delante de Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios demanda obediencia de nosotros, Dios demanda integridad. El apóstol Pablo, escribiendo también más adelante en el Nuevo Testamento, nos enseña que nosotros debemos andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Y esto, por supuesto, significa que nosotros debemos honrar el llamamiento que Dios nos ha hecho para salvación y que nuestra vida tiene que ser una vida que, por supuesto, ante todas las cosas refleje que en verdad el Señor ha transformado nuestros corazones y que nosotros somos parte del pueblo del Señor. Ahora,
La preocupación del poeta es muy importante, pues es una forma de figura de poner en cierta manera manifiesto de condiciones requeridas para participar del culto al Señor de una forma digna y de una forma adecuada. Esto básicamente es lo que el salmista está estableciendo. Él tiene una preocupación por cómo nosotros debemos presentarnos delante del Señor, cuál es la manera en que nosotros debemos acercarnos al monte santo del Señor, en este sentido, la forma figurada de la presencia de Dios y también de la adoración delante del Señor. Es cierto, somos creyentes, solamente por medio de Cristo podemos ser aceptados delante del Señor, pero tenemos que reconocer que Dios demanda de nosotros que cuando nos presentemos siempre delante de Él, nosotros lo hagamos de una forma adecuada. Ahora, no podemos nosotros caer en la confusión que mucha gente tiene, que dice, bueno, es que cuando voy a la iglesia entonces debo vestir de cierta manera para estar presentable en ese momento delante del Señor. Pero en otros lugares o en otras partes puede vestir a lo mejor de una forma inadecuada, sin pudor y sin modestia. Ahora, no se trata de que nosotros debemos consagrarnos, ¿verdad? O santificarnos como sucedía en el Antiguo Testamento 2 días antes de ir a la iglesia, de participar de la comunión del Señor. No es un acto meramente religioso, sino más que nada es un llamado a una vida permanente en integridad delante del Señor. Esto es lo que el salmista está haciendo. Es obvio que lo está conectando con un aspecto cúltico, con un aspecto ceremonial, pero la demanda que Dios hace de nosotros no es una vida consagrada para la adoración nada más, hablando en términos de la adoración congregacional, sino más bien en el sentido de un llamado que Dios nos hace a nosotros como creyentes, a sus hijos, a su pueblo, a que nosotros permanezcamos en constante consagración y santidad delante de nuestro Dios. Ahora, en este caso, ¿verdad? De acuerdo con la traducción que estamos utilizando ahora, que es la Reina Valera 60, la pregunta fundamental es la siguiente: ¿quién habitará en tu monte santo o en tu tabernáculo? Esa es la pregunta que surge, ¿verdad? De parte del poeta. Y este poema está ligado con la entrada, vamos a decirlo así, con la liturgia de entrada en el templo, ¿no? Y posiblemente este poema se utilizaba o era utilizado cuando un grupo de fieles, de creyentes, se disponían a entrar al santuario y a la puerta prácticamente los recibía un oficial del culto, posiblemente, ¿verdad?, un levita, que respondía a la petición del grupo de entrar en el recinto sagrado para participar de estas reuniones o estas celebraciones o estas ceremonias religiosas. Ahora, es probable que en el proceso incluía alguna especie de rito de purificación. La finalidad de este salmo, el fin o el propósito principal de este salmo es un propósito meramente educativo. ¿Por qué? Porque se afirma el carácter íntegro que debe distinguir a las personas que adoran al Señor. Es decir, el poema está relacionado con el culto y no solamente con el aspecto del culto, sino lo que el poema está enfatizando aquí es precisamente la relación entre el culto y la conducta. Esto, hermanos, es sin lugar a dudas una situación que confunde a muchas personas, o no tanto que confunde, sino que muchas personas han confundido o han malentendido, o quizás lo han usado a su conveniencia, o han sido enseñadas de manera incorrecta. En muchas ocasiones hemos enseñado acerca del templo, de la santidad, y lo hemos hecho a veces de manera equivocada. Para muchas personas, ¿verdad?, el comportamiento de un joven, de un niño, de una persona dentro de lo que es el área, obviamente, del templo, debe ser un comportamiento intachable. Ahora, esto no estoy diciendo que no deba ser algo que no deba demandarse del adorador, la reverencia, el presentarse delante del Señor, ¿verdad?, de una forma decorosa, pudorosa. No estoy diciendo que esto no sea importante.
Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros separamos la vida cúltica con la vida que nosotros tenemos fuera del aspecto litúrgico o fuera de lo que es el templo. Entonces terminamos teniendo como una especie de dualidad, donde tenemos un carácter moral que fingimos, podríamos decirlo así, en el templo o con los hermanos, en la adoración, y un carácter secular en el cual a veces nosotros estamos más inmersos en ese mundo sin Dios que en la relación que nosotros podamos tener con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este salmo lo que está haciendo es precisamente conectar la vida cúltica con la conducta diaria del adorador. La importancia que esto tiene para nosotros, es decir, mis amados hermanos, que la piedad, el contentamiento, el gozo, la paciencia, el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas estas características que son fruto de, o que son parte del fruto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no es algo a lo que nosotros debemos estar solamente tratando de practicar dentro de la congregación o de la iglesia, sino es algo que debe en realidad ser una constante, debe ser un reflejo, una marca de nuestra vida diaria. Este salmo entonces nos lleva a que nosotros podamos entender la conexión entre la adoración comunitaria que se da en el templo y la adoración permanente o en este caso individual que nosotros ofrecemos al Señor con todo lo que hacemos. Recordemos, hermanos, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo como para el Señor. Por lo tanto, el sentido de estar delante de la presencia de Dios desde el punto de vista de la palabra es prácticamente estar delante de Dios todos los días. Así que nosotros en realidad debemos hacer esa conexión entre lo que nosotros ofrecemos al Señor como adoración y lo que nosotros ofrecemos al Señor en nuestra conducta diaria, en nuestra vida diaria como creyentes en el Señor Jesucristo. Por esto el poema va a relacionar el culto y la conducta. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a relacionar el culto y la conducta. Como les decía, desafortunadamente, ¿verdad? El fundamentalismo evangélico ha centrado la vida cristiana en el templo. Nos hemos convertido en personas muy templocéntricas. No estoy diciendo con esto que una persona templocéntrica debe romper con su templocentrismo y ya no ir al templo. No es eso lo que estoy diciendo, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que creemos que la reverencia, que la adoración, que el comportamiento correcto, que el buen lenguaje, que las actitudes correctas, que la amabilidad, que el ser amoroso, son cosas que nosotros solamente debemos practicar durante nuestra comunión con los hermanos. Y saliendo a veces de la casa del Señor, saliendo a veces del culto, pues como que nos pusiéramos otra vez el traje de toda la semana y bueno, participamos de chistes obscenos, participamos de pláticas infructuosas, participamos a veces de ociosidad, vivimos una vida como si Dios no existiera. Y eso es prácticamente lo que el salmista está diciendo aquí, que nosotros como creyentes debemos conectar nuestra vida diaria con nuestra vida cúltica, en este caso la adoración comunitaria. Por esa razón, hermanos, todos nosotros debemos siempre poner en alto el nombre del Señor a través no solo del canto, no solo a través de la adoración comunitaria, sino especialmente a través de nuestra vida. La adoración y el estilo de vida son dos cosas que siempre van a ir de la mano. De hecho, el creyente entiende que su estilo de vida es la adoración. Nosotros vivimos, respiramos, y todo lo que hacemos debe estar enfocado exclusivamente a honrar el nombre de nuestro buen Dios. Ahora, el salmista está, por supuesto, en este momento haciendo esa conexión entre el lugar santo y la moral de las personas. Fíjense qué curioso, hermanos. Mucha gente cuida mucho el aspecto de la santidad, ¿no? Y su texto favorito es del de Habacuc, ¿no? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuántas
congregaciones, templos tienen ese texto, ¿verdad? Como un texto lema. Y cuando usted entra ahí, queda sorprendido por santidad a Jehová, ¿no? Y pensamos o delimitamos la santidad del creyente solo al aspecto del culto, solo al aspecto de la relación eclesiástica. Y esto ha llevado precisamente a gran cantidad de personas creyentes a vivir vidas completamente hipócritas. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor, en la iglesia, son personas, ¿verdad?, que pareciera ser que son personas conducidas por el Espíritu Santo. Sus actitudes y su celo religioso es tal que uno podría pensar, ¿verdad?, que estas personas en realidad pues son verdaderamente amantes y aman al Señor. Sin embargo, muchas de estas personas que son sumamente legalistas, que cuidan los aspectos a veces, ¿verdad?, de las bancas, que el color del templo, que la entrada, que aquí y allá, que no muevan esto, que no muevan lo otro, no metan la batería porque ese es de Satanás, etcétera, etcétera. Muchas de estas personas que cuidan ese aspecto solamente, podríamos decirlo, físico, del templo, de la estructura, en realidad no están siendo los verdaderos templos del Espíritu Santo. Y a veces hemos malentendido el sentido de lo que significa la habitación del Señor. Si nosotros recorremos quizá unos libros más adelante, el apóstol Pablo se encuentra en una ciudad por demás pagana, ¿no? Él está en una ciudad en Atenas, donde el apóstol Pablo está observando a diferentes lados y de repente encuentra por allí una edificación al Dios no conocido. Y en esa expresión donde Pablo es llevado al Areópago a exponer su conocimiento y la palabra de Dios, Pablo les dice, ¿verdad?, a estos hombres de esta ciudad que eran muy religiosos, que el Dios eterno, el Dios no conocido, que hizo los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y este sentido es muy importante, ¿sí? No con esto se anula la relación congregacional y que el pueblo del Señor se reúna para adorar al Señor. Pero lo que el Nuevo Testamento nos enseña respecto a la habitación es precisamente que Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios capítulo 3 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos permanecer en consagración y en adoración delante del Señor. Si hay un templo que nosotros debemos consagrar, hermanos, es el nuestro. Muchas veces nosotros nos pasamos la vida consagrando guitarra, micrófono, etcétera, ¿no? Vamos a consagrar estas sillas, ¿no? Pero los que se sientan en esas sillas no están consagrados. El que toca el instrumento no está consagrado, ¿sí? Entonces, a veces no hemos entendido realmente que la consagración no es un aspecto de cosas materiales o de instrumentos materiales. Es un aspecto de vida, es un aspecto de conducta, es un aspecto de práctica realmente. O sea, la santidad no es un aspecto místico, donde usted entra en una especie de trance espiritual y se desconecta de este mundo, ¿no? Y ya no tiene relación con este mundo de manera mental o espiritual. No, la santidad es eso, apartarnos del mundo, de la práctica del mundo, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida y verdaderamente vivir una vida consagrada al Señor. En este caso, entonces, el salmista nos está llevando a estos tres aspectos que van a relacionarse con lo mismo. Uno, el culto y la conducta, ¿sí? O sea, nosotros podemos ser quizá una iglesia que tal vez tenga un culto muy bíblico, pero la pregunta es, ¿nuestras vidas son bíblicas? Y eso es muy importante, ¿no? O sea, mucha gente es ortodoxa, o sea, celoso de la doctrina, ¿no? Y bueno, es bueno ser celoso de la doctrina, es importante ser celoso de la doctrina. Pablo lo era, los discípulos del Señor lo eran, pero tenemos que ser celosos también de la práctica de la doctrina. Es decir, que esa doctrina que hemos aprendido de la predestinación, la doctrina de la gracia, la doctrina del llamamiento eficaz,
la doctrina de la santificación que hemos aprendido, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Porque de más quedaría solamente en una relación mística con el Señor allí, en un plano quizá metafísico, pero en un aspecto verdaderamente en el que nosotros se pueda ver concretada la palabra de Dios en nuestro diario vivir. ¿Sí? Y el salmista va a conectar esa relación entre el culto y la conducta. ¿Cómo adoramos? La manera en cómo nosotros estamos adorando al Señor. La manera en que nosotros nos presentamos al culto delante del Señor. Y ahí va el salmista a poner una larga lista, ¿verdad?, de conductas. El que anda en integridad, dice, y hace justicia. El que habla verdad en su corazón, ¿sí? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no revalará jamás. Ahora, nosotros podríamos pensar que esta es una lista de cosas que nosotros no debemos hacer, pero no se trata de eso. El salmista no nos está dando exactamente una lista de 10, 15 requisitos o de 11 características, más bien que van a aparecer aquí, de 11 requisitos para presentarnos delante del Señor. En general, lo que el salmista está diciendo es que el que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia, obviamente, es obedecer la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no es solamente orar y decirle, Señor, aquí estoy. No, es vivir conforme a la palabra del Señor. Recordemos que el Señor dice, no es todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, esta conexión que el salmista hace, obviamente es una conexión importante. Aquí conecta el culto con la conducta. Conecta la adoración con nuestro estilo de vida. Es decir, ¿cómo es realmente nuestro estilo de vida? ¿Cuál es la manera en que nuestra vida se desarrolla dentro y fuera de la iglesia? ¿Es congruente esa forma en que nosotros vivimos? ¿Es congruente la manera en que nosotros estamos actuando dentro de la iglesia con lo que nosotros estamos viviendo diariamente allí en esa área de nuestra vida donde nadie nos ve, donde nadie nos conoce, solamente el Señor? Y finalmente, ¿no? El lugar, no solamente el culto, no solamente la adoración como un aspecto, ¿verdad?, del propósito de la redención del Señor para nuestra vida, sino también el lugar, ¿sí? ¿Cuál es el lugar más importante en tu vida? ¿Cuál es el lugar más deseable? Como el salmista, ¿verdad? Cuán amables son tus moradas, ¿verdad? Oh Jehová de los ejércitos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahora, el anhelo por la casa de Dios, hermanos, es muy importante. En estos tiempos de pandemia, el Señor ha probado el corazón de todos nosotros y ha revelado nuestras verdaderas motivaciones. Ha revelado el Señor también dónde está nuestro tesoro y dónde está nuestro corazón. Es cierto, no es esto un llamado a la irresponsabilidad. Pero sí es un llamado, hermanos, a que nosotros en verdad valoremos la oportunidad de poder congregarnos, de poder cantar al Señor, de poder servir a nuestro Dios. Estoy seguro que hemos ido a muchos más lugares donde hay más probabilidades de contagios del COVID-19 o de la COVID-19. Estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros hemos estado en lugares donde hay más probabilidades, con personas que ni siquiera a veces guardan los protocolos. Pero a veces, hermanos, nosotros nos vamos a la plaza cuidando de no ir a la iglesia porque no nos vayamos a contagiar en la iglesia. ¿Es cierto? Vamos a veces, no sé, a un lugar donde pues hay muchas personas, diferentes lugares. Y realmente tenemos que saber, hermanos, que congregarnos es una gran oportunidad. Ahora, el congregarnos también demanda aquí que nosotros vivamos en santidad.
Esto es una situación, hermanos, que nosotros debemos considerar todo el tiempo. ¿Cómo presentarme delante de Dios? ¿Cómo venir ante la presencia del Señor? Hermanos, todos nosotros, antes de venir a la presencia de Dios en adoración comunitaria, tenemos que ir delante del Señor rogando su intervención, porque nosotros, hermanos, en verdad, solo podemos presentarnos delante de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros es digno de venir delante del Señor. Ninguno. Por nuestras obras, no, nadie. ¿Sí? O sea, estoy seguro que, hermanos, ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente la palabra de Dios. Y si la exigencia fuera de parte de Dios que tendríamos que cumplir perfectamente su palabra para poder presentarnos delante de Él, obviamente, hermanos, ninguno de nosotros podría presentarse delante de Dios. Pero lo que en general el salmista está diciendo aquí es que nosotros tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor y que nuestra vida de adoración, nuestra vida cúltica, debe ser una vida que también debe reflejarse en esa comunión con Dios fuera de ese ambiente litúrgico. Y ahora que Dios nos está dando la oportunidad de volver nuevamente, hermanos, a su casa, no pierda usted la oportunidad. No pierda usted la oportunidad de presentarse delante del Señor en adoración y en alabanza. Donde estuviera tu corazón, bueno, donde estuviera tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Si el Señor es tu gran tesoro, si tú amas al Señor por encima de todas las cosas, inclusive amaremos a Dios por encima de nuestra propia vida. Que el Señor, hermanos, nos bendiga.
Agradecemos a nuestro Dios por este tiempo que nos permitió estar con ustedes. Vamos a orar. Oramos. Te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos diste de poder compartir tu palabra. Bendice a nuestros hermanos. Guíanos, Señor, siempre bajo tu palabra y enséñanos, Señor, a poder unir y poder caminar en una misma sintonía entre la adoración y la vida diaria. Fortalécenos y guárdanos con tus misericordias y bondades. Y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús mi Señor, y la guía y santificación de su Santo Espíritu sea con todos ustedes de ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.